Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Llegamos a la mitad de la semana laboral. Como cada miércoles, tenemos a Joaquín Alberto Ramírez con nosotros. Joaquín, bienvenido de nuevo. Pues nada, contento de retornar periódicamente, porque yo soy periodista, en términos que yo sí soy periódico. Sí, periódicamente. Tengo hambre continuo. Así mismo es, sí. De verdad que hoy pues, nos sorprendió porque olvidé que era miércoles y habíamos preparado el escenario, porque como hubo hace 2 semanas una parálisis producto de la coordinación, pero lo importante es que estamos aquí. Mira, Joaquín, en estos días ha estado muy en la palestra pública la crisis de los pasaportes, la emisión de los nuevos pasaportes, la renovación de los pasaportes, que de hace un tiempo acá, hace ya mucho tiempo, pues se hace la renovación del pasaporte con una nueva libreta. Yo recuerdo, y eso quizás tú lo recuerdas en el pasado, muy atrás, que se hacía la renovación del pasaporte en el mismo pasaporte. Yo llegué a hacer con un sello. Sí, con un sello, me ponía una lámina completa. Sí. Eso se llegó a hacer aquí en la República Dominicana. Y después, pues se cambió, porque quizás era un buen negocio entre comillas, para los incumbentes a cargo de la Dirección General de Pasaporte, cambiar la libreta, porque te cobran un poco más. Porque esa libreta, según me dijo un amigo mío, tiene un costo aproximado para el Estado Dominicano en alrededor de 334 pesos. Ese es el costo de la libreta, que por lógica se lo cargan al consumidor. Entonces, gente que quiere justificar lo injustificable decía que la presión para conseguir un pasaporte nuevo se debía a la ruta de Guatemala, el paso de muchos dominicanos por Guatemala para llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Entonces, esto pues ha quedado desmontado y este va a ser nuestro principal tema en el día de hoy, porque el gobierno de Guatemala ha suspendido el ingreso a su territorio de dominicanos que no porten un visado. Joaquín. Bueno, sí, eso también nos está diciendo cuál es la situación económica que está atravesando la población dominicana. Antes, tú recuerdas, Ramón, los viajes en Yola que no se han detenido. Lo que pasa es que ahora cuando veo los viajes en Yola, no solamente hay dominicanos, hay haitianos y hay cubanos. Sí. Pero ahora Guatemala ha visto que el flujo ha aumentado 3 veces lo que antes llegaba a su país. Y siendo Guatemala una economía más pequeña que la nuestra, Guatemala tiene un Producto Interno Bruto de 92 millardos de dólares, o como la gente conoce, 92 mil millones de dólares. Para que 1.000 millones se dice millardo, una palabra que poca gente la utiliza, creo que solamente yo en el país. Y nosotros tenemos una economía de 113 millardos, o sea, 113 mil millones de dólares. Lo que significa que nosotros tenemos una economía con un 23% más grande que la guatemalteca. Sin embargo, como Guatemala hace frontera con México por los estados de Campeche, Tabasco y además Chiapas, entonces, y hay pasos fronterizos por ahí, pues la gente llega a Guatemala, cruza todo México y busca la manera con los coyotes de pasar para Estados Unidos. Tengo un caso muy reciente de una persona que habló con mi esposa que si conocía a alguien en Nueva Jersey para que recibiera un familiar que hizo esa travesía. ¡Wow! Ese hombre llegó a San Diego y de San Diego cruzó para Nueva York y estaba buscando de dónde lo alojaran. Entonces, yo sí lo conecto, Ramón, con esta demanda de pasaporte, aunque debo decirle al gobierno que para algo hay algo que se llama media aritmética y desviación estándar, esa es la estadística, y que usted no puede estar programando una cantidad determinada y es injustificable para un Estado que la sociedad demanda un servicio y que no hay libreta. No hay libreta. El pasaporte nuestro a veces lo han cambiado hasta para tratar de cambiar nuestra imagen como país.
El pasaporte anteriormente era rojo, ¿te recuerdas? rojo, sí, entonces vino a ponerse azul luego. Azul como el de Estados Unidos, después Sí, negro, le han dado todos los colores habido y por haber. Yo lo tengo que utilizar de todos esos colores, porque lamentablemente la imagen que presentamos es que somos muy sabichosos. Cuando un contacto con cualquier persona que no es dominicano, usted no parece dominicano, a veces me dicen, porque nos consideran muy habilidosos. Y esto, en verdad, nos dañan como imagen, más que nosotros técnicamente, Ramón, somos de Centroamérica, desde el punto de vista de que nosotros somos parte, miembros del pleno derecho. Aunque somos isleños, no somos parte de... Pero somos el sistema de integración centroamericana. Sí. Lo único que nos falta es que nos pongan el tendido eléctrico en la carretera, porque somos isla. Sí. Pero somos un miembro que hemos sido varias veces la presidencia pro tempore, que se rota cada 6 meses. Además somos miembros del Parlamento Centroamericano. Sí, se estoy diciendo. O sea, que entre ellos, los países que son de la misma región, hay acuerdos como lo tiene la Unión Europea, de no poner restricciones a la migración de un lado hacia el otro. Creo que la única excepción la tiene Costa Rica, pero entre Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador no hay esas restricciones y no la han hecho. O sea que yo pienso que el gobierno dominicano, por un asunto de dignidad, debe ponerle también las mismas condiciones para entrar guatemalteco para acá. Claro, claro. Los casos son menos. Sin embargo, hay que decir que hay un comercio con Guatemala, fundamentalmente la industria azucarera. Hay inversionistas que tienen, bueno, casualmente los batalles que están por la zona de Rafael, que yo he ido con él. Del sur, allá. Sí. Esos batalles 6, 7, 8, 9, etcétera. Ahí hay un consorcio guatemalteco. Y me parece, si eso no ha cambiado, que Molino Dominicano, los accionistas mayoritarios son guatemaltecos también. Entonces, hay ciertos niveles de comercio con Guatemala, pero hemos abusado también, hay que reconocerlo. Se me parece, Ramón, cuando un negocio quiere favorecer a la clientela y te pone la máquina de refresco, nada más te da el vaso a ti con hielo para que tú te tomes todo lo que tú quieras. Pero entonces, como un padre, tú coges los 4 niños con el mismo vaso y le das a beber. Entonces, ya ahí el negocio cambia la orientación, quita la máquina y la pone para el control de ellos. Exacto. Algo que debió ser de uso de la conciencia de la gente, pues no hemos ido de lado con el tema de Guatemala, de usarlo como trampolín para llegar a los Estados Unidos. Pero indudablemente que en estos momentos en que el mundo vive la política de cielo abierto, pues es sumamente cuestionable que la República Dominicana pierda, si se quiere, el legítimo derecho de ingresar a un país con condiciones económicas mucho más deprimentes que la República Dominicana. Sí. El PIB de Guatemala es muy inferior al del PIB de República Dominicana. El promedio de ingresos de los guatemaltecos es muy inferior al de nosotros. Todavía en Guatemala predominan muchos vestigios indígenas. Todavía, y así es así. La inseguridad en Guatemala es enorme. Supera con creces a la República Dominicana, que es mucho decir. Entonces, nosotros, tal y como tú acabas de decir, creo que debemos exigirle a este gobierno que eche eso hacia atrás. Ahora, que se ha aumentado el número de personas que llegan de República Dominicana a Guatemala, es cierto, pero debe establecerse controles aquí, de salida. Aunque Joaquín Alberto Ramírez, usted va a Guatemala, ¿y qué toca Guatemala? ¿Usted tiene familia en Guatemala? No, pero ¿qué día usted va a durar? ¿Cuánto tiempo usted va a durar en Guatemala? Bueno, no sé, pero usted va con una mochila, no va con una maleta. No va con... ¿Tiene reservación hotelera? No tiene reservación hotelera, porque lo que tiene el contacto es de aquel que le va a servir de guía para ponerlo en contacto con el mexicano, que va a seguir la ruta de los coyotes, como le llaman, con usted. Entonces, indudablemente esa persona da
muestra palpable de que no va con la intención de hacer turismo, lo que va con la intención de pasar por ahí. Entonces, pero eso nos ha faltado a nosotros, mucho nos ha faltado el control de las personas que salen del país hacia aquellos países hermanos que no se requieren el visado. Ahora mismo en estos momentos se está discutiendo la posibilidad de que el dominicano pueda volver a ingresar a España sin el visado. Tú recuerdas que en la década de los 70, los 80, no se requería el visado, se requiere visado para ingresar a España después de que se estableció la Unión Europea. Después del euro, ahí fue que, ¿por qué? Porque tú llegabas a España y podías llegar a Italia, podías llegar a Francia, a cualquier otro país, podías llegar del continente europeo. 28 estados. Exacto, entonces ahí se estableció de nuevo el visado. Pero tú comprabas un vuelo y te ibas para España, sin ningún control. Ningún control, regresaba cuando tú querías. En España te preguntaban, yo llegué a estar allá, ¿dónde te va a preguntar? En tal sitio. ¿Cuántos días? Bueno, 10 días, 15 días. No hay problema, pregunta por preguntar. Pero tú regresabas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque las condiciones de España no eran las mismas en aquel entonces que las que predominan ahora, producto de convertirse en la Unión Europea. Y yo voy a compartir con los amigos nuestros que nos siguen un incidente que yo tuve en el aeropuerto de Barajas, que resulta que yo iba en una delegación oficial, el tiempo para llegar era poco. España exige que debe ser con al menos 30 días de anticipación, fue menos de 30 días. Y en esos acuerdos que tienen ellos, que yo no lo conocía, pero lo descubrí por el problema, yo fui visado por el consulado alemán para llegar a España. Okay. Entonces, cuando llego al aeropuerto de Barajas con este visado alemán, visum en alemán, y un pasaporte dominicano, yo soy un hombre de legítima sospecha. No, pero es un pasaporte que no era un pasaporte visado por Alemania, sino por la Unión Europea. Sí, entonces el guardia civil guardó mi pasaporte en un bolsillo que tenía delantero y consultó con superior. Y yo tuve que sacar la carta de invitación que tenía de Naciones Unidas para eso. Entonces ahí digo, como deja suelta ese hombre. Y me soltaron. Pero había ahí una joven también discriminada, casada, muchacha de Vicente Noble, con un español, tenía pasaporte español, pero por el color de piel. Entonces había que revisar con detenimiento. Había que revisar, porque pensaban que era un machete. O sea que procedente de República Dominicana no pone en lupa, lamentablemente. Bueno, yo espero que esta decisión que ha tomado, claro, está respetando su legítimo derecho, el gobierno de Guatemala, pues de exigir visado a los dominicanos que van a ingresar allá, pues que sirva de, si se quiere, de reflexión a la República Dominicana, porque lo mismo ocurrió con Panamá. Sí. Hasta hace poco tiempo tú ingresabas sin ningún visado a Panamá, pero Panamá comenzó hace poco tiempo a exigir el visado, hace ya más de 2 o 3 años. Pero si tú te pones a ver el asunto del visado, para ingresar a Haití hay que tener un visado. También. Pero es un visado económico. Es un visado económico, un visado que se aprovecha para recaudar dinero, que incluso, digo yo, le he dicho yo a muchos amigos, que el hecho de que usted tenga que pagar, creo que son algunos 20 o 60 dólares, no tengo entendido, por la visa haitiana, fue lo que movió a que los Estados Unidos establecieran el cobro de la famosa cita. Porque dice Estados Unidos, bueno, aquí el que viene a buscar oportunidades, a realizar quizá el mundo, su sueño americano. Usted llega soltero a Estados Unidos, puede llegar con una visa de paseo, se encontró esa dama estadounidense que usted le agradó y usted también le agrada a ella, se casó y ya usted tiene el camino para conseguir su estadía permanente en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Pero sí. Tú recuerdas que el consulado americano no se pagaba un centavo, un solo centavo no se pagaba. Entonces, de un tiempo para acá, bueno, dijeron los estadounidenses, bueno, pues vamos a cobrar ciento y pico dólares se cobra, por la cita, no por la visa. Sí. Por la cita, o sea, no significa para ver si te dan la visa. Sí. Entonces, sí, pero hay una actitud de correspondencia. Yo recuerdo que también por el asunto de terrorismo llegó un momento que el gobierno de Bush hijo le puso restricciones a Brasil. Y Brasil tomó una misma medida que yo estoy recomendando ahora. Sí. Bueno, pero visado para su... Visado para Estados Unidos, escrito.
Es un gobierno del presidente de la República. Sí, el gobierno de Lula. Sí, uno de los gobiernos de Lula. Y entonces ellos echaron para atrás. Entonces yo digo que nosotros tenemos que actuar con dignidad ahí. Si Guatemala nos pide visa, pidámosle visa a los guatemaltecos. Pero fíjate que, por ejemplo, que hay países en el continente que tienen la misma característica que nosotros. Y sin embargo, en cuanto a la economía se refiere, sin embargo, disfrutan de cielo abierto a Europa. Estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de Chile. De países igual que nosotros prácticamente. No te creas, Chile, bueno, ya Chile, en economía dentro de la primera, pero Costa Rica, entre 30 y 15, Costa Rica no tanto. El mismo Guatemala. Oye, el mismo Guatemala tiene cielo abierto de Europa. No sí, estaba sí, informado. el mismo cielo abierto no lo tiene, cielo abierto. Entonces, sin embargo, aquí se le reclama el visado a los dominicanos para ingresar a Europa. Nuestro pasaporte hay que fortalecerlo. Ojalá que lleguemos a Japón, que Japón es creo que 190 y tantos estados larguísimos. No hay que pedir visa. Es verdad que nuestro presidente Luis Abinader, Rodolfo Abinader Corona, pues un hombre que se la trae, ya está aquí en el país, participó en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Argentina, regresó hoy y ya inmediatamente está agotando una agenda bastante intensa. Ese fue un vuelo económico. Sí, un vuelo privado para regresar hoy mismo, vuelo privado. Después del percance que pasó que tuvo que retornar después de algunos minutos. 17 minutos, creo que 17 minutos en el aire. El avión felizmente retornó porque tenía un fallo eléctrico, que eso es fundamental. Fundamental. Bueno, entonces, yo me devuelvo también. claro, dice la esposa mía, yo me devuelvo y no voy. La cábala. Yo no voy. Digo, bueno, para eso está Zoom. Dice la esposa mía, yo participo vía Zoom. Vía Zoom participo. Yo ya te que en cábala. Bueno, a él, el presidente Abinader pienso que para mí tuvo una buena intervención en sus 8 minutos de gloria que le dan a todos los presidentes que forman parte de la CELAC, donde él habló sobre varios tópicos, pero muy en especial el tópico haitiano, el tema haitiano. Volvió a insistir en llamar a la comunidad internacional a que participen en la solución a esta crisis haitiana. Volvió a insistir en cuanto a el uso de la fuerza militar, lo mismo hizo el secretario general de la ONU, lo mismo hizo el representante de Haití en CELAC, que también. Entonces la República Dominicana criticó en síntesis la inacción con Haití, la inacción de la comunidad internacional para con Haití, que él lo reclamó en las 2 ocasiones que ha ido el presidente a la ONU allá en Nueva York en septiembre. Ha sido el mismo discurso, tal parece que fuese un copy-paste, repetir lo mismo. Las veces que ha estado en las cumbres regionales también ha enarbolado ese discurso de que la comunidad internacional pues participe en la solución de la crisis haitiana. ¿Por qué? Porque la crisis haitiana hasta ahora ha repercutido poco aquí en la República Dominicana. Ha aumentado la migración, es cierto, la migración ha aumentado, pero si Haití tuviera cierta estabilidad económica, social y política, usted puede estar seguro que la migración sería reducida de manera significativa, porque ahora más que nunca usted ve un nacional haitiano en cualquier lugar de la República Dominicana. Ya no hay lugares exclusivos como era en el pasado, en la década de los 70, los 80, que usted lo veía en los bateyes, y ya luego en la década de los 80, 90, que usted lo veía en la industria de la construcción, pero ya no, ya usted lo ve hasta haciendo motoconcho, usted lo ve taseando, usted lo ve conchando, como decimos, usted lo ve en discoteca, usted lo ve en yate, usted lo ve en la seguridad de los condominios de la clase media baja. Usted lo ve ahí en la seguridad, usted lo ve ya en los trabajos domésticos como tal. Entonces, no sé tu parecer, Joaquín, sobre la participación de la República Dominicana en esta cumbre. Quiero verlo global. Primero, el hecho de que se ha desempolvado el CELAC, la CELAC, porque es la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, que tiene una característica, es la OEA menos Estados Unidos y Canadá y la inclusión de Cuba. En la OEA no está Cuba, en la CELAC está Cuba
En la OEA está Canadá y Estados Unidos, en la CELAC no está ni Estados Unidos ni Canadá. Es decir que esa parte de Río Bravo hacia arriba no cuenta. Y gracias a lo que yo he dicho, que América Latina tiene un movimiento pendular en términos de espectro ideológico. Ahora estamos inclinados hacia la izquierda. Solamente hay unos 5 países que yo veo así, identifico, que usted puede llamar de derecha, que Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, pero aún el gobierno de aquí del PRM, aunque no lo quiera, es miembro del Foro de Sao Paulo, sí. Aunque al inicio del gobierno se metieron en miedo y no querían ir, pero todo el que está en el Foro de Sao Paulo se considera como un partido progresista. De lejito está el PRM. Sí, y la socialdemocracia siempre se ha catalogado que es parte de la izquierda, y supuestamente la doctrina del PRM como la del PRD es la socialdemocracia, aun cuando la actitud asumida por el gobierno dominicano, dijimos en principio, cuando le tocó el presidente Trump, fue de hacerse más yanquita que todos los yanquis del mundo. Y entonces ahí no compaginaba. Y a mí me pareció hasta extraña esa presencia del presidente Abinader en ese foro, más cuando Nicolás Maduro, Daniel Ortega, para mencionar estos 2 personajes, le cogieron miedo al pueblo argentino de la posibilidad de protesta, porque yo, que me identifico con la izquierda, nunca he creído que uno debe mantenerse el poder de esa forma que ellos lo han hecho. Sigo manteniendo la posición de que Nicaragua y Venezuela necesitan una legitimidad. No lo digo con México. López Obrador ganó en Buena Lid, no lo digo con Luis Arce, ganó en Buena Lid, Boris ganó en Buena Lid, Lula en Buena Lid, y hasta el anfitrión Alberto Fernández en Buena Lid. Son de izquierda todos, pero las cucaramácaras de Venezuela y Nicaragua a mí no me convencen. No, a mí tampoco. Lástima que Méndez no está aquí para que lo defienda. Pero ellos no fueron. Y López Obrador, que para mí tiene un liderazgo, las posiciones de López Maduro Obrador se excusó, dice que fue por asunto de seguridad. también. Que no acudió, sí. Pero el López Obrador sí, yo le veo los méritos, una figura, yo no tengo nada que cuestionarle, ha hecho un gobierno que yo pienso que un Juan Bosch lo hiciera así en México, o lo que es posible allá, no estuvo presente. Y bueno, a mí me gusta el modelo mexicano de los 6 años y vete para tu casa. Ese es serio, un gobierno, Sí, 6 años y ya. 6 años, y ya no vuelva más nunca. Sí. Y ha pasado. Pero bueno, volviendo al tema ya Pero del fíjate presidente. una cosa, un Sí. chichín, una paradita en México. Sí. Fíjate que en México a nadie se le ha antojado. A nadie, absolutamente a ningún presidente se le ha antojado, aunque tenga el dominio del Congreso, de modificar la Constitución. De que la reelección. Para tirarse 6 años más la reelección. De que se lo están pidiendo. Sin embargo, aquí como que le pica de una vez la abejita de la reelección a los presidentes. Nosotros, históricamente, Ramón, tuvimos yo diría, un trauma del principio. La Constitución Dominicana, la primera Constitución, la del 6 de noviembre de 1844, igual que la de México, decía 6 años sin reelección. Listo. Pero había un transitorio para Santana. El presente presidente va a durar 2 periodos. 2 periodos. Entonces, desde ahí comenzó. Le pusieron 12, aunque Santana cogió un pique y no completó. Santana ya en el 3er año, en el 49, entonces decidió renunciar, y el segundo presidente nuestro fue de Cuba, que es Manuel Jiménez, no el de aquí, este es Jiménez con S. No el cantante. No, Ni el alcalde. Bueno, de la Casa de León Jiménez, porque de Manuel Jiménez vino Juan Isidro Jiménez, y después trató de ser presidente otra figura que tuvo choque con Bosch en la fundación, en el principio del PRD, y después la enemistad se mantuvo por siempre, que fue ya de Jiménez Grullón. Pero Santana puso, además del 210, puso que para él eran 2 periodos, o sea, que él se queda 12 años, por suerte. Entonces, Santana era muy temperamental y de un momento a otro renunciaba o dejaba la presidencia a cargo de un vicepresidente. O sea, criticado pero imitado.
A que tú veas, a Santana, Sí. la mayoría de los presidentes dominicanos lo han criticado, pero lo han imitado. Porque Sí, si sí. tú te pones a ver, por ejemplo, la constitución del 2010, la del 26 de enero del año 2010, promulgada ese día, esa fecha, Día de Duarte. de Duarte. Mañana se cumple. ¿Qué establecía esa constitución? 4 y para tu casa. Recesaba 4 y volvía, podía volver. Recesaba 4 y podía volver cuantas veces lo quisiera o te lo permitiera y el pueblo diera. ¿Qué sucede? Eso cambió. Desde que el presidente Danilo Medina se dio cuenta que lo estaba haciendo bien, 2012, 2016, dice, espérate, no puedo esperar 4 años más para volver. Tengo que modificar esto para que ahora me den... Lo tenemos al estilo norteamericano. Exacto, Sí, para que me den 4 dos más. periodos. Que me den los 2 periodos. El estilo ahí volvió de nuevo a la... Porque siempre ha estado eso en la No, pero palestra de ahí vino pública. la génesis de la división dentro del PLD, porque recuerda entonces el intento de reforma constitucional y todo esto que nuestro secretario general durmió con el proyecto en el lo Congreso, confiesa, lo ha confesado. y la movilización. Bueno, el fallecido Reinaldo Pared Pérez lo dijo. Sí, también. Que eso estuvo y él estuvo Sí, a punto de sí, colocarlo sí. en agenda. Yo tenía una persona bien cerca de ahí, yo no lo creía. Yo, Joaquín, ese proyecto, yo lo vi, llegó allá. Yo, no, tú estás inventando. Sí. Y era verdad. Rodearon el Congreso para eso. Sí. Porque querían otra modificación. En el 20. Si la querían llamada de modificar Pompeo nuevo. fue clave. Sí, querían modificar de nuevo. Entonces, realmente eso se le ha hecho un tremendo daño a la democracia dominicana. De que Balaguer, cuando llegue en el 66, modifique inmediatamente esa constitución, crea la constitución Balaguer. Sí, porque se para la reelección de por desconoció la constitución del 63 Sí, sí. y como resultado de la paz después del conflicto de la guerra de abril, se levantó lo que se llama un acta institucional, que fue la que rigió ese periodo hasta que el Congreso, ya con Balaguer electo, entonces tomó una reforma que esa fue la constitución más larga de duración, Sí. del 66, Del 66 hasta el 94. sí. 28 años, ninguna constitución dominicana Había durado tanto. había durado tanto. Pero el asunto es el siguiente, que nuestras constituciones, ninguna han estado blindadas. No tienen un sistema que la blinde, que haga un poco difícil modificarse. Bueno, fue el acuerdo de Juan Dolio y no se cumplieron los candados aquellos. Los candados aquellos. Entonces, por eso, cada vez que ocurre algo, por ejemplo, mira, ahora mismo el presidente Abinader no necesita modificar la Constitución No, para para nada. repostularse. Pero, si el pueblo decide que Luis Abinader puede durar 4 años más, que yo lo dudo, como van las cosas, yo Ajá. lo dudo, pero tú puedes estar seguro que inmediatamente algún chupamedia, como dicen en Venezuela, Después que tenga 12 le estará diciendo, presidente, yo creo que hay que modificar la Constitución como a Danilo, porque Sí. usted merece 4 más. Sí, sí. 4 más. Pues Entonces, su oración así- grandiosa y el tiempo no le ha dado. Así mismo sucede. Usted ha hecho una obra grandiosa y el tiempo no le ha alcanzado para tanto. No, y hay una Bueno, experiencia histórica que yo siempre la señalé y fue con el presidente Horacio Vázquez. El presidente Horacio Vázquez había dicho que no iba y de buena primera se da unas manifestaciones cerca de su casa para que él se repostule y entonces ahí se inventaron una extensión del mandato. En vez de 4 le pusieron 6 a Horacio Vázquez. Sin embargo, Horacio Vázquez tuvo una enfermedad, una nefrolitiasis, tuvo que irse a Estados Unidos y vino muy desmejorado. Yeah. Y la situación pudo aprovecharle a Trujillo con el general José Estrella y le dieron un golpe de Estado. Salió él, salió Alfonseca, su vicepresidente, asumió Estrella Ureña, que fue aliado con Trujillo, y después Trujillo participó solo en el 30 y Trujillo se quedó 31 años, aunque no él como presidente en sí, pero siempre mandando. Entonces, fíjense como dicen que estos polvos trajeron estos lodos. Esa situación de Horacio Vázquez, sin querer, parió la dictadura de Trujillo. así mismo es. Joaquín, aunque aquí este tipo de temas no acostumbramos mucho a abordarlo, pero Vamos a ver pienso qué que es será, qué justo será. y necesario, porque es un tema que afecta a nuestro municipio político, Santo Domingo Este, muy en especial a Los Minas. Ah, ya, sí, El sí. rato de la niña esta Ajá. recién nacida que se produjo en la maternidad San Lorenzo de Los Minas, que hay que aclarar muy bien que no es el primer caso que ocurre en esta maternidad. Esto ha sido recurrente, ahí cada cierto tiempo desaparece una niña o un niño, una mujer recién parida
pues se aprovechan de la debilidad, de la incompetencia, de la falta de defensa que tiene esta mujer recién parida para hurtarle su criatura. En la maternidad San Lorenzo de los Minas, como en la maternidad La Altagracia, los bebés lo colocan al lado de la madre. Colocan a menos que el bebé no sea prematuro, tenga algún inconveniente, lo llevan a la sala de pediatría. En los centros hospitalarios privados, la mayoría de los centros hospitalarios privados, la maternidad privada, pues el bebé va a un sitio y la madre está en otro sitio, en un sitio donde lo cuidan los bebés especiales, y luego ya al final, cuando la madre tiene la alta, pues le llevan su bebé y se retira a su casa. O sea que podríamos decir que en los centros hospitalarios privados existiría mayores posibilidades de que arrastren un niño, pero sin embargo se han escuchado pocos casos de hurto de niños en centros hospitalarios privados. E incluso en la principal maternidad del país, que es la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, la de aquí, frente a la Plaza de la Cultura, se han dado muy pocos casos. Bueno, en las últimas décadas yo no he escuchado ningún caso de rapto de niños. Sin embargo, sí es recurrente en la maternidad San Lorenzo de los Minas, por lo vulnerable que hay. Cualquiera entra, cualquiera sale, no hay una seguridad que le diga, vaya acá, pero usted no es enfermera, usted se viste de que es enfermera, como fue el caso de esta señora, pero présteme un carnet que usted tenga, que le identifique como médico, como enfermera, como paramédico, como camillero, como lo que sea, pero no tiene nada. Y esa señora, la señora Pamela Rosario, supuestamente, que no creo que haya sido ella la que raptó a la criatura, no creo, porque la que aparece en el video que suministraron originalmente era una persona de tez más oscura que la que luego apareció con el bebé. Pero hasta ahora Pamela Rosario es la responsable supuestamente de haber raptado a esta criatura, y la tenía pero muy lejos de aquí, de la capital, San Francisco de Macorís, por allá, lejos de aquí de la capital. ¿Cómo hizo ese traslado tan rápido? Se llega de una Vino rápido a buscar esto y volver a irse allá. Entonces, alguna complicidad, mira, la persona que supuestamente fue, alguna complicidad debe existir con personal que labora en esta maternidad. La madre, Dani Polanco, está feliz y contenta porque hoy ya la maternidad San Lorenzo de los Minas le entregó su criatura. Mira, voy a confesar algo aquí públicamente delante de esta audiencia. Hace mucho tiempo atrás, yo he tenido matrimonio. El primer matrimonio, mi suegra de ese entonces se había operado en el hospital del padre Villini. Una colelitiasis tenía, y entonces su hija, que era mi esposa, tenía dificultades con el horario que establecía el padre Villini para permitir la visita a los pacientes. Y sin embargo, yo a mi esposa de ese entonces, yo le prestaba mi bata y ponte este estetoscopio en la mano y entra. ¿Y entraba? Y entraba. Sí. Entonces, pero nadie le pidió un carnet. No, porque era ofender a un médico. Claro, ofender a un médico. Sí, entonces, lo que te quiero decir es que cualquier gente con una bata entra donde quiera. Tiene autoridad inmediata. Sí, donde quiera entra. Lo que no pasa en el sector privado, porque todo el mundo se conoce. Y yo que he estado en la práctica médica, en el público y en el privado, en el privado yo he visto enfermeras muriéndose de un dolor de cabeza, pero no tienen para sacar un acetaminofén de esa clínica porque hay un control, hay una requisición que hacen. Sí. Sin embargo, hay personas que montan una farmacia con los medicamentos, de los están en el sector público, que no hay un control. Entonces hay un problema del control, un problema de gerencia que debe haber ahí para eso, porque la política de tenerle temprano un niño en contacto con la madre es importante psicológicamente para los dos, para la criatura nueva y para la madre además también. Que protege a la madre, su criatura ahí mismo también. Sí, que antes se lo llevaban, no. Mientras más tiempo pueda estar, mejor. Y yo creo que en esa línea han estado los teóricos de pediatría. Recuerdo el difunto Chifino, que fue profesor mío, y varios profesores yo tuve casualmente en ese hospital, porque ahí yo di práctica como interno de pediatría.
Que me alegro de que no ha tenido un final feliz, de que la niña está en perfecto estado de salud, que la madre ha podido recuperar su criatura. Sí. Y bueno, yo sí soy partidario de que haya ahí sanciones. Vamos a ver una llamada que tenemos, a ver si esa llamada se va a referir a este tema. Adelante, muy buenas tardes, bienvenido a Conversación Franca. Sí. Sí, buena. Muy buenas tardes. No le escucho. ¿No me escucha? No le escucho bien. En un momentito que están haciendo unos ajustes técnicos para escucharle mejor. Sí. ¿Y ahora me escucha? Ahora sí le escuchamos. Dígame usted, buena. Decía que corroborando con la información que ustedes están dando, mi sobrina dio a luz ahí mismo en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Sí. Y de hecho los familiares dudamos casi 5 días para poder ver la niña porque no nos dejaron entrar. Entonces, como dice la población, aquí tiene que haber algún gato entre macuto porque ella entró de noche, se llevó la niña y nadie la revisó. Entonces, una complicidad existe con el personal de seguridad de este centro hospitalario. Exacto, entonces como dice la población, deben de revisar desde el seguridad hasta las enfermeras que estaban en ese turno, porque ella sola no entró, alguien le dio el pase para entrar a donde estaba la niña. Así es, sí es. Bueno, ¿de quién no habló y de dónde? Se fue. Bueno, pues está muy bien, gracias por la participación. Sí. Sí. Bueno, indudablemente que eso es así, lo que dice la persona que nos llamó, así supuestamente hay controles, pero estos controles son vulnerables, se violentan. Si existe don dinero, si existe don peso, se violenta de una vez. Entonces, ponte una bata en el hombro y llévate un centro que tú verás y tú entras donde tú quieras. Inmediatamente. Sí, bueno, sí. Lamentable que así sea, pero es así, es así. Joaquín, el Colegio Médico Dominicano pues, se retiró del diálogo que se estaba estableciendo entre las ARS, las clínicas privadas y el Colegio Médico Dominicano para buscar una solución a esta negativa de asistencia de salud a los asegurados en varias ARS en el país, que han ido rotándola. Creo que este es uno de los paros médicos más significativos después de lo que se hacía en aquella época. Tati Guzmán. Exacto, cuando Tati Guzmán, cuando el señor Cano, el doctor Cano, recuerda que protagonizó una huelga médica kilométrica. Ya ha cambiado bastante las exigencias de los médicos, ya los galenos no le exigen al gobierno dominicano mejores condiciones de trabajo, sino ahora le están exigiendo al sector privado. Al sector privado, que eso nunca se había visto. La negativa de los servicios de salud a los asegurados nunca se había visto, y CENEN ha cumplido con su palabra. CENEN, el actual presidente del Colegio Médico Dominicano, dijo en campaña que si ganaba las elecciones del Colegio Médico iba a ser un presidente histórico, porque iba también a exigirle al sector privado que cumplieran con los médicos, lo cual yo estoy de acuerdo. Creo que los médicos merecen un mejor pago, no solo del gobierno, que han logrado niveles salariales aceptables, no buenos, sino aceptables al igual que los maestros, aceptables, no buenos. También debe existir lo mismo para con las consultas privadas, las consultas de aquellos que están protegidos por una ARS. No es que el usuario de ese servicio de salud siga pagando la diferencia que paga para con el médico. Pienso que el médico lo que quiere, eso lo infiero yo, y tú como médico me dirás, el médico lo que quiere es que aumenten los honorarios de parte de las ARS y quizá reducir la penalidad que tiene que pagar el paciente para recibir esa asistencia del médico. Porque ahora mismo la ARS le garantiza, creo que alrededor de 500 y pico pesos por consulta, si es un especialista. 300, bueno. Si es un especialista. Sí. Si es un médico general, un poco menos, 300 y pico, ¿verdad? 360. O sea, algo así. Entonces, el médico, el ginecólogo, el cardiólogo, por lo regular penaliza al paciente con una diferencia de 2.000 billetes. Pero si esa ARS le paga al médico por lo menos 1.000 pesos, el médico se verá en la obligación de reducir la diferencia para con el paciente. De 2.000 pesos podría reducirla, que te digo, a 1.200, 1.500, vamos a poner así, 1.500, pero no hay eso. Pero, en fin, para seguirte la palabra aquí,
lo que pienso es que el Colegio Médico Dominicano, como un gremio comprometido con su sector, debe tratar de buscar una forma de compensar al usuario de los servicios de salud y cargar a las ARS. Yo diría al médico, ¿sabes que yo como médico? Bueno, yo te voy a cobrar a ti la diferencia de lo que yo te cobraba siempre. Vamos a rechazar todas las ARS para no negarle el servicio de salud al paciente. Las ARS tendrán que verse en la obligación de devolver al asegurado lo que tributan mensualmente. Joaquín. Bueno, sigo considerando que el sistema de la seguridad social establecido en el 2001 ha sido una gran estafa para el país y de beneficio solamente para los bancos, que son los que están detrás de la ARS. Se concibió una ley de salud y de seguridad social en el cual el Ministerio de Salud Pública tuviera una función normativa. El Ministerio también se ha negado y el Ministerio entra en la parte operativa y por eso a veces se dan esa lucha entre el ministro y quien dirige el Sistema Nacional de Salud. Siempre se dan esos choques por un problema de espacio, de ejecución entre uno y otro. Pero lo que se había pensado era en la capitación, en la universalidad del seguro. Por lo tanto, nadie debería ser excluido por alguna enfermedad, por edad, por algún tratamiento determinado. Sin embargo, eso sigue sucediendo. El Estado debía pagar una capitación por eso y el beneficio de la ARS iba a ser promover la salud, no curar, promover, prevenir, la medicina preventiva, porque mientras menos gente reclame un seguro médico, mayor beneficio va a ser para ellos. Claro. Lo que ha pasado es que el sistema político dominicano está financiado por esos bancos y los grandes partidos no quieren meterle el pico a ese tema. Sí vi mi partido, la Visión Dominicana, que exigió, como debe ser, a que el gobierno dominicano intervenga. El gobierno no ha querido hacerlo, ni siquiera por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ni como gobierno. Ha dejado ese tema en manos entre el sector gremial, que son los médicos, y las ARS, y no se van a entender, porque los dos tienen un poder. Los médicos solamente podrán ser sustituidos por médicos militares y eso se da en los hospitales públicos. Y esos médicos militares en su consulta privada trabajan con las ARS. Exactamente. Porque los médicos militares no están 100% al servicio del cuerpo catrense para el cual trabajan. Exactamente. Porque Entonces, no pueden vivir con el salario pírrico que le dan a un médico, un militar. Y no podemos ser sustituidos. O sea, no lo puede hacer una enfermera, dar consulta, no lo puede hacer una bioanalista, ni siquiera puede ser un odontólogo. Entonces son poderes. Pero las ARS tienen detrás los bancos que también es un poder económico y son los que quitan y ponen presidente. La gente cree que los pueblos eligen. No, una gente con brillante idea, si afecta intereses muy importantes, no tienen financiamiento. Si no tiene financiamiento, no puede ir a campaña electoral. No llega. Son campañas, ustedes se han dado cuenta, de 4 años. Y lo pronosticamos aquí, Ramón. El 16 de agosto de 2024 se juramentará un presidente y a la semana hay una candidatura del proyecto del 28. Inmediato. Y arrancan 4 años de movilización y encuentro, y etcétera. Entonces, para mantener eso, ese es un plan muy bien calculado. Tiene que ser una plutocracia. Es un sector económico detrás para tener exenciones fiscales, para tener información privilegiada, para tener impunidad, para que se hagan locos con los abusos laborales, una serie de asuntos. Ese dinero que dan los empresarios que están en la ARS y los bancos no es de gratis. Mira, indudablemente, Joaquín, que el gran culpable, tú lo has dicho, el gran culpable de esta situación, el gran responsable de esta situación es el gobierno. Sí. Es un gobierno con fuertes vínculos empresariales, fuertes compromisos empresariales y no ha dicho ni esta boca es mía.
solo ha convocado al Consejo Nacional de la Seguridad Social, a la presidencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se han reunido, pero el gobierno no ha asumido, no ha levantado una posición X. Por ejemplo, lo que te decía es una injusticia que a ti o a mí como asegurado se nos descuente vía nómina lo que el renglón que se llama seguridad social, que esto a su vez se subdivide en ARS, AFP, en el caso de la seguridad laboral, de salud. Eso lo paga directamente el empleador. El empleado no cotiza nada en cuanto a riesgos laborales, no cotiza nada. Pero los dos renglones fundamentales, AFP y ARS. Si la ARS no está rindiendo un servicio, esos fondos ahora, sugiero yo, deberían acumularse en la AFP, porque no te van a descontar menos, pero no merecen las ARS un pago si no están dando un servicio. No lo merecen. Pero tú has escuchado una posición del gobierno en torno a esto, no la vas a escuchar. Ni la vas a escuchar porque es lo que tú muy bien expresabas. Sí. Las ARS en su gran mayoría, por no decir todas, son propiedad de una entidad bancaria, de un sector empresarial X, comenzando por la más numerosa, que no sé por qué es la más numerosa, del sector humano, no sé por qué es la más numerosa. Luego, pues, SENASA es la única estatal. Sí. La única aseguradora de servicios de salud estatal es SENASA. ¿Por qué el gobierno no dice, bueno, vamos a motivar, vamos a hacer una campaña para que los usuarios de las ARS privadas migren a SENASA? Porque afecta intereses empresariales. Sí. Por lo menos comenzando con el sector público. Se estableció cuando se promulgó la Ley de Seguridad Social que todos los servidores públicos estarían en SENASA. Gritaron. Pero gritaron de una vez, pero comenzaron a gritar ¿quiénes? Primero los diputados, Sí. los que aprobaron esa ley. Sí. Los diputados no tienen Porque SENASA. dentro de ese financiamiento está hacer ley a la medida de los empresarios. Exacto, siguieron lo del gobierno, el Sí. gobierno central, ninguno de los funcionarios del gobierno Sí. están en SENASA, ninguno. Sí. Bueno, se acabó el tiempo. Bueno. Mañana, Dios mediante, la gracia, Joaquín Alberto, como de costumbre. Sí. Y mañana, Dios mediante, volveremos con ustedes en otro interesantísimo programa como el del día de hoy, Conversación Franca.